Buscadores, seguimos en directo ahora mismo 6:53 y emitimos, que no lo había dicho aún, con lo que me gusta a mí decir esto, para todo el mundo a través de Alex Comunica TV, La Caja de Pandora, Sapiens en YouTube y también a través de Año Cero, Espacio Misterio, Mundo Alternativo, El Bloque Alternativo, Universo Holístico, UFO Spain y Ciencia y Misterio en Facebook. A todos, bienvenidos ahora para asistir a una charla, como siempre, fascinante, todas las charlas con que nos recompensa cada 15 días aquí Santos Ávila, que hoy viene a hablarnos de los bloqueos ancestrales y de vidas pasadas. Porque esto nos pasa mucho, que estamos bloqueados y no sabemos por qué, hay como una resistencia, es una manera de quitarse estas resistencias de encima. Así que hoy, por fin, Santos nos va a explicar cómo hacerlo. Santos, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo, Alex, como cada 15 días. Vamos a hablar hoy de los ancestros con los que vamos cargando, con la historia de ellos y con la historia de nuestras vidas pasadas, que también nos influye, ¿no? Entonces, nosotros estamos cargados con muchísima información de todo eso y eso genera en nosotros patrones, genera conflictos, genera enfermedades, genera un montón de cosas. Y normalmente las cosas que genera suelen ser desagradables. También genera cosas positivas, no vamos a decir que todo sea negativo, porque de repente hay personas que tienen patrones de prosperidad, entonces eso, que no se toquen nada, que no vayan a hacer terapia para eso, que eso ya les va bien, pero luego hay otras personas que tienen una serie de bloqueos que vienen heredados de esa información de los ancestros y de las vidas pasadas. ¿Bloqueos como cuáles o cómo se manifiestan esos bloqueos en nuestra vida? Mira, yo quería explicarte cómo se manifiestan y cuándo, además. Bien. Vamos a dar ese enfoque. Mira, muchas veces tienen que ver con la edad, ¿vale? Hay algunas fórmulas en las que puede ocurrir esto. Puede ser en la edad que nuestro ancestro tuvo algún bloqueo concreto, alguna situación compleja, y de alguna forma es como que se puede activar en nosotros cuando llegamos a esa misma edad, ¿vale? De repente, un ejemplo que te pongo, un ancestro tuyo o de cualquiera se suicida a los 30 años, por el motivo que sea, y de repente cuando tú tienes 30 años, puede ser que se active ese patrón en ti y que, aunque no llegues a suicidarte, pero te ronde por la cabeza esa idea o incluso estés ahí como planteándolo y a lo mejor tu vida funciona más o menos bien, pero como de repente es como que te entra esa necesidad como de dejarlo todo y querer quitarte la vida, ¿no? Entonces, si tú trabajas porque ya tienes conciencia de que eso puede pasar, porque sabes un poco la historia de la familia y lo vas sanando, pues evidentemente eso ya es como que lo vas resolviendo antes de que llegue, pero si no muchas veces te lo puedes encontrar ahí. También se puede activar a veces cuando cumplimos una edad que tiene relación con una edad en la que vivimos una experiencia en nuestra vida pasada. De repente una persona, ejemplo que te pueda poner, pues alguien, por ejemplo, que muriera de una asfixia, no sé, vamos a poner los 30 años, que es la edad que he elegido, pero puede ser cualquier otra, y de repente cuando en esta encarnación cumple esa edad, puede ser que no viva la misma experiencia, a lo mejor no se muere, pero de repente se le activa un cuadro crónico de asma o de algún problema respiratorio. Porque hay algo que no se ha trascendido todavía, no se ha sanado, y esa impronta a nivel emocional se mantiene. Y como se mantiene, de alguna forma es como que entras en bucle y la vas repitiendo hasta que se empieza a poner conciencia o hasta que se sana. Por tanto, estas serían dos fórmulas, pero hay más fórmulas. Hay otra fórmula que tiene que ver con el hecho de entrar en contacto con una experiencia similar a la que hayas heredado del ancestro o a la que tú traigas de vida pasada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que de repente en una vida pasada tuviste una muerte de una forma concreta y en esta vida presente te expones a una situación similar que a lo mejor no mueres, pero como que la experiencia parece como si estuvieras reproduciendo ese momento catastrófico en la vida pasada. También podría pasar con la información del ancestro, es decir, una situación que vivió un ancestro tuyo y de repente es como que tú experimentas una puesta en escena en esta vida actual similar y ahí con ese conflicto es como que se activa tu memoria, tu programación, esa información que hay en el subconsciente y te genera pues, cualquier tipo de conflicto que, como te decía, puede aparecer a través de una enfermedad, de repente miedos, fobias, de repente bloqueos a nivel económico, de repente bloqueos a nivel sexual, o sea, cualquier tipo de bloqueo, cualquier tipo de patrón que de alguna forma te genera sufrimiento. Y eso, por suerte, se puede solucionar. De hecho, aparte de lo que ahora nos va a explicar Santos ha preparado un curso para Aulas Pandora
definitivo sobre el tema, que es precisamente Recuerda y sana tus vidas pasadas, ¿no? Creo que es el título. Se titula de esta manera. Recuerda y sana tus vidas pasadas, ahora lo tenéis ahora en pantalla. Un curso que tendrá lugar el 26 de noviembre, creo. Sí, ahí lo tenéis apuntado, el 26 de noviembre. Si queréis más información, solo tenéis que ir a aulaspandora.com, busquéis por Santos Ávila y enseguida os saldrá este curso. Recuerda y sana tus vidas pasadas. Es decir, primer paso, recordar nuestras vidas pasadas, pero no para tocar aquello que ya funciona, ¿no? Tú decías, oye, si tienes patrones de prosperidad, no los toques. Vamos a tocar solo aquello que realmente necesitamos sanar. Con las vidas pasadas yo hablo a veces con mis clientes cuando hago lecturas de registros. Antes hacía regresiones, ahora ya no lo hago tanto porque me he enfocado en otras cosas, pero sí que he hecho bastantes como para obtener ciertas informaciones. Y hay una cosa que yo les explico, que no necesitamos saber todas nuestras vidas pasadas. Eso sería una locura, no necesitamos toda esa información, pero sí que nos interesa tener acceso a las vidas que nos están generando conflicto en la vida actual, ¿vale? Porque si supiéramos todas las vidas, de repente es como que tendríamos tanta información que incluso nos costaría tomar decisiones en el día a día, vivir el momento, nos costaría de repente relacionarlos con los demás, porque de repente si tú te das cuenta de que en una vida pasada tu pareja fue tu madre, pues de repente ahí se puede generar un conflicto a nivel emocional, a nivel sexual, a todos los niveles, ¿no? A mí me ha pasado a veces, y esto lo cuento a veces también en el entorno de mis clientes, que de repente cuando me viene alguien a visitar, me viene información de que esa persona me ha matado en otra vida. No fastidies. O incluso a veces ha sido al revés, que yo pues he matado o he abusado de esa persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que en eso, a ver, yo porque ya tengo un trabajo personal hecho y porque sé cómo gestionar esto, porque ya me había pasado alguna vez, pero claro, tú imagínate que te encuentras en esa situación, de repente lo que menos te apetece hacerle a la otra persona es terapia, porque lo que te apetece es decirte, vete, o devolvérsela, ¿no? Devolvérsela. Vete, no te acerques, que en la otra vida me has matado, ¿no? Entonces, claro, realmente esto si tuviéramos toda esa información, sería una locura relacionarnos con los demás, porque de repente si yo supiera todo lo que hemos convivido tú y yo en otras vidas, pues habría cosas positivas seguramente. Oye, ¿la primera vez que me viste te llegó alguna información de ese tipo sobre mí? ¿O que fuimos en una vida pasada? No, la primera vez que te vi o la primera vez que charlamos sentí como bastante química, pero ya te estuve explicando, porque hablamos ese primer día de Ho'oponopono. Yo había estado trabajando, bueno, yo trabajo mucho con Ho'oponopono y había estado limpiando bastante para que las cosas fluyeran lo mejor posible. Bien. Entonces cuando yo como que sentí cierta familiaridad contigo, que es la que sigo sintiendo a día de hoy, pero no siempre estaba llegándome, por suerte, porque si me estuviera llegando constantemente... No te he matado en una vida pasada, eso es importante. No lo he investigado. Bueno, pues acaso no lo vamos a dejarlo así sin investigar. Pero lo que tengo que decir es que a veces te viene esa información y esto lo hemos experimentado todos a mayor o menor nivel. Es decir, a lo mejor no te viene concretamente esto si no tienes una gran sensibilidad o si no estás acostumbrado a trabajar con este tipo de cosas, pero sí que te viene ese rechazo que sientes cuando conoces a alguien que dices, ¿de qué lo puedo estar rechazando si me lo acaban de presentar y no sé nada de esa persona de forma racional? Pero a nivel subconsciente sí que tienes información. Y lo mismo cuando sientes afinidad con otra persona, que dices, si la que nos acabamos de conocer, ¿cómo puede ser que yo a ver sienta aquí como si nos conociéramos de toda la vida? Y es por esa información. Entonces, como te decía, las cosas positivas, los patrones buenos, las cualidades de alguna forma que hemos heredado de nuestros ancestros, porque siempre que hablamos de ello parece que todo sea malo. Sí. Y no, hay cosas buenas también. Lo que pasa es que lo bueno, pues lo disfrutamos, pero no tenemos que enfocarnos para trabajarlo, para sanarlo. Pero las cosas, o sea, no necesitamos toda la información de todo lo que hemos hecho en otras vidas pasadas, porque a veces puede generar trauma en la persona. Si de repente descubre, pues yo qué sé, que fue alguien que abusaba de los demás, que violaba, que mataba o que hizo grandes... o que yo, por ejemplo, he recordado algunas vidas pasadas en las que tuve esclavos. Entonces, claro, cuando yo me... ¿Fuiste esclavista? No, sí fui esclavista, pero... claro, yo desde un punto de vista racional dices, ¿y qué culpa tengo yo ahora si eso fue hace miles de años o vete tú a saber cuándo? Pero evidentemente viví una experiencia con respecto a eso. También he recordado algunas otras vidas en las que he sido chamán en zona de Sudamérica y en las que no siempre hice las cosas bien. Entonces quiero decir que de alguna forma en esta encarnación yo había una temporada de mi vida, que esto nos pasa yo creo que a todos, seamos terapeutas o nos dediquemos a lo que sea, en la que estamos sanando procesos y estamos como de alguna forma pagando cierta deuda que tenemos. Estamos purgando, ¿no? Sí, entonces
yo esto lo descubrí pues, a través de regresiones, a través de trabajo con los registros acásicos, y me fui dando cuenta de cosas, de patrones que había en mí que me bloqueaban mis dones, mis capacidades, mi facilidad para hacer las cosas, me la bloqueaban porque había como ciertos miedos, ¿no? Hay una cosa que le ocurre mucho a los terapeutas y a mucha gente que está en un trabajo consciente a nivel de espiritualidad, a nivel de crecimiento personal, que es que en otras vidas muchas veces han hecho barbaridades con los dones que han tenido o hemos hecho, porque yo también he estado en esa polaridad, y lo que ocurre es que esto te genera como un patrón o una programación interna que en la vida actual es como que te hace reprimir las cualidades, los dones que tienes y te cuesta expresarlos, y de repente es como que a lo mejor tienes un gran potencial, a lo mejor tienes una capacidad para percibir cosas, para ver cosas, para notar cosas a un nivel más profundo que lo que notamos con nuestros sentidos, o tienes algún don especial, algún don espiritual, y te cuesta como desarrollarlo o conectarte con él porque hay la programación interna de decir, ostras, yo en una vida pasada tenía este don y hice un destrozo a nivel personal y a nivel de todo mi entorno, y eso me generó mucho sufrimiento. Entonces es como que de alguna forma es como si tú te auto boicotearas para en esta vida no desarrollarlo. Y la manera de sanar eso es hacerte consciente de ello. Claro, hacerte consciente. Hay personas que yo me encuentro también, además tengo, supongo que es yo digo a veces que es por mi propio proceso evolutivo. Atraigo un tipo de persona a nivel terapéutico, como yo creo que nos pasa a todos los terapeutas, ¿no? Y hay un perfil que yo atraigo que son gente con bastantes dones, con bastantes habilidades, y también atraigo mucho a personas que son terapeutas ya, o que están iniciando en el proceso para dedicarse a ello, ¿no? Entonces me encuentro muchas veces con este tipo de bloqueos, ¿no? Personas, de repente, te puedo poner ejemplos como tengo una amiga, por ejemplo, que es muy buena canalizando, pero cuando empezó le costaba mucho porque en una vida pasada la habían quemado en la hoguera por ser bruja o por tener ciertas habilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel subconsciente esa información todavía estaba ahí activa, y cuando ella quería canalizar era como que se autobloqueaba ella, porque el subconsciente no entiende a nivel racional. Es decir, tú puedes entender que estás en otro siglo, que ahora no se está quemando la gente en la hoguera, aunque se estén haciendo otras cosas que a veces son a la par, no iguales o peores, pero quiero decir que esa realidad ya no se está viviendo, pero sin embargo a nivel del subconsciente no entiende ese proceso racional, y entonces es como que te queda el bloqueo y hay la programación de si hago esto me pueden hacer daño, me pueden quemar en la hoguera, me pueden hacer sufrir, entonces es como que lo boicoteas. Es que lo que nos bloquea es la parte irracional precisamente, ¿no? Que está Claro. en el inconsciente, en el subconsciente, y hasta que no nos hacemos conscientes de ello no somos capaces de desbloquearlo, ¿no? Mira, fíjate lo que dice aquí. Espera un momento, que lo tenía por aquí guardado y se me ha ido para arriba. Yo creo que era una pregunta muy interesante. Bueno, ahora mismo no la tengo aquí, pero me acuerdo de la consulta. Era una chica que cada vez que ve a su novio se queda bloqueada y no sabe si eso se debe a una vida pasada o qué puede pasar ahí. Ese bloqueo. Depende, habría que estudiar el caso en concreto, porque sí que se puede a veces dar como tips como generales, es decir, mira, puede haber esto. Puede ser que esa persona le recuerde o hayan compartido una experiencia en otra vida pasada o incluso a nivel ancestral, ¿no? Y que de repente haya un bloqueo que sanar con respecto a esto. Pero claro, así es como muy complicado concretarle, porque como te digo, habría que mirar un poco la historia, ver, yo en una lectura de registro sí que le podría dar esa información seguramente, porque se podría consultar directamente por la situación que le está pasando. Pero yo siempre explico que una forma de identificar esto es observando siempre, ¿vale? O sea, parece como muy básico, parece muy de sentido común, pero nos cuesta. Entonces es como, observa los patrones que se repiten en tu vida, si estás atrayendo el mismo tipo de personas a tu vida, si estás teniendo el mismo tipo de conflictos. Hay personas que se pelean con todos sus jefes y da igual que estén trabajando en algo que les guste o que no. Hay gente que siempre tienen problemas de relaciones de pareja, hay gente que tiene siempre problemas de dinero, tanto si tienen mucho como si tienen poco. O sea, quiero decir, hay una serie de patrones que se van repitiendo. Entonces, cuando tú empiezas a observar esto, quizá al principio no entiendes, o quizá no sepas ni siquiera que viene de los ancestros o de dónde viene, pero como mínimo empiezas a prestarle atención y empiezas a observar, y ahí es como que puedes tirar un poco de la trama, vas tirando el hilo, ¿vale? Vas desmadejando la bola de lana y vas tirando, y ahí es como que vas llegando a ciertas conclusiones. Hay otra cosa que también ocurre a veces que tiene que ver con fechas concretas. De repente hay personas, en mi caso me pasa con una fecha concreta, todavía estoy buscando información, aunque ya tengo alguna, una fecha concreta que esa fecha, cada año ocurren cosas.
Entonces, a veces pueden ser cosas positivas, a veces pueden ser cosas negativas o a veces pueden ser incluso cosas positivas y negativas. Estas fechas normalmente tienen que ver con momentos históricos en el clan familiar o incluso con tus vidas pasadas, pero normalmente más con el clan familiar, de situaciones que hayan ocurrido en esa fecha. De repente algún ancestro murió en una fecha como esa y es como que hay como una especie de recordatorio en el clan familiar, pues que en esa fecha ocurrió algo. Y entonces es como que te pasa a ti o le puede pasar a alguien de la familia que cada vez que llega a esa fecha le ocurre alguna historia, ¿vale? Es interesante, ¿no? Es curioso, ¿no? Y esto, Es curioso, y esto no sí. es una casualidad. No, no es una casualidad. Mira, yo no te quiero contar mucha historia porque es algo personal mío, que no es que me importe contarlo, a veces lo cuento, pero no quiero entrar demasiado en detalles porque todavía estoy como averiguando cosas. Pero yo los 15 de octubre, que estamos hace poquito ha pasado, me ocurren cosas de todo tipo. Cosas positivas y cosas negativas. Aquí Sí. es como que no hay un patrón de decir es todo negativo. ¿Y qué te ha pasado este año? ¿Se puede explicar? Mira, este año lo que me ha pasado es que se me murió el móvil. Lo tuve que cambiar. A ver, no es nada grave, Bueno, no es un bueno, drama. según, ¿eh? No ha sido un drama porque no era, o sea, no había ningún material que no haya podido recuperar o que fuera realmente valioso. Como ¿No tuviste ansia ni taquicardia? No, no me ni generó te entró- tampoco estrés porque Vale. como de alguna forma estoy ya abierto a que me ocurren... A veces son cosas positivas, es decir, mi primer coche me lo dieron un 15 de octubre. Qué bueno. Estuve estudiando, una etapa que estuve estudiando interpretación, que hacía teatro amateur, estuve estudiando en una escuela que se llamaba 15 de octubre. Mi padre falleció hace 17 años un 15 de octubre. Por eso te digo que son muchas cosas en una fecha concreta. Te he dicho que lo iba a contar y te lo estoy contando todo al final. Ya ves que no me guardo Es al que final aquí ya nada. sabes Es que no me guardo nada porque... aquí se cuenta todo. No, lo explico realmente, no es algo que me avergüence ni sea problema. Lo que pasa es que al final yo creo que la idea es compartir y que pueda ser de utilidad. Y si ayuda a otras personas a identificar este tipo de cosas, pues no hay problema en contarlo. Pero el tema está que yo aquí todavía no he aclarado toda la información. Sí que tengo mucha más información que hace un tiempo, cuando yo empecé a descubrir ese patrón, pero todavía estoy como investigando porque sé que hay algo que todavía no he llegado a esa conclusión, ¿no? Entonces eso se puede hacer a través de meditación, a través de conexión con los registros. Yo reconozco que hay cosas que me trabajo mucho, pero también reconozco que hay cosas que como que las voy dejando un poquito, porque también estoy centrado en otras personas, en otras cosas, pero en este caso pues reconozco que todavía tengo un poquito de resistencia a investigar un poquito más allá. Pero bueno, está identificado, está ahí, yo ya te digo, tengo cierta información y esto no solo me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Lo que pasa es que no todo el mundo es consciente, porque de repente a lo mejor también puede ser en torno a una fecha, quiero decir, a lo mejor no es un día concreto siempre, el día 15, sino que de repente puede ser en los alrededores del día 15, pues esa semana, que se vaya replicando año por año y te ocurran. A veces el conflicto es el mismo. En mi caso no, en mi caso son cosas positivas y cosas negativas, ¿vale? Entonces hay como un poco más de complejidad. Pero este tipo de cosas ocurren. Entonces, como te decía, lo primero es empezar a observar, porque cuando tú empiezas a observar, ahí puedes empezar a ver qué está pasando por ahí, qué conflicto, qué cosa. Hay que observar mucho las emociones que tú estás sintiendo en ese momento y los pensamientos que están pasando por tu cabeza y luego la situación que estás generando con ese conflicto, con ese problema. Porque ya te digo, esto se puede derivar en enfermedades, porque de repente estás repitiendo un patrón de una enfermedad de un ancestro de tu vida pasada, en conflictos, miedos. Por eso hay personas que de repente, aparte a nivel de la alimentación, que también ha habido muchos cambios y la alimentación pues tiene menos calidad que años atrás, muchas personas se les activan alergias de repente. Es decir, no soy yo nunca alérgico a los gatos y de repente cumples 30 Es años cierto. y se te activa. O no has sido alérgico a un tipo de producto concreto, al pescado, a las nueces o a cualquier producto y de repente eso se te activa. Y a veces se desactiva también. Sí, ¿eh? a veces se desactiva, pero se desactiva normalmente cuando haces un trabajo interno, incluso aunque no seas consciente de que estás trabajando eso. Porque hay una cosa a nivel terapéutico, cuando englobamos la terapia desde un punto de vista holístico, hay una cosa que a mí me fascina, que es que como está todo conectado, tú estás trabajando una cosa y de repente se desactiva otra que ni siquiera estabas abordando en ese momento. Entonces vas como quitando capas de cebolla, ¿no? De repente estás trabajando un conflicto que tienes a nivel emocional con tu pareja y ahí empiezas a trabajar eso y se activa pues una alergia, por ejemplo, una fobia o alguna otra cosa que ni siquiera habías puesto sobre la mesa como síntoma o como problema. Entonces esto también es lo bonito. Yo a veces doy consejos, como digo, en el taller vamos a hablar de estas cosas, pero también quiero decir una cosa. Lo del yo me lo guiso, yo me lo como, que es algo que nos gusta mucho, no siempre funciona y necesitamos a veces la ayuda de un terapeuta, la ayuda de un consultor, la ayuda de alguien que nos apoye en el proceso, ¿no? Y esto no es para vender terapias ni para nada, simplemente es para que la gente sea consciente de que hay cosas que a veces nosotros mismos no vemos, tenemos como un punto ciego
que nos cuesta ver cosas que tienen que ver con nosotros. Y para eso nos va bien alguien que nos haga de espejo, que nos ayude en el proceso. A veces ni siquiera tiene que ser un terapeuta, a veces puede ser una persona del entorno familiar, un amigo o alguien que de alguna forma tenga capacidad de observar este tipo de cosas con la que tú puedas dialogar sobre estos temas y ponerlos sobre la mesa. Pero, como te digo, a veces también requiere de acudir a un terapeuta que te haga una terapia o que te haga un acompañamiento para que tú puedas tomar conciencia. Es importante, aparte de este curso que vas a hacer el 26 de noviembre en Aulas Pandora, recuerda y sana tus vidas pasadas. Tenéis más información en aulaspandora.com. Tú también tienes tu consulta particular, por si la gente se quiere poner en contacto contigo. Además, supongo que esto se puede trabajar a distancia. No es necesario que la persona esté contigo. Todas las terapias que hago actualmente las puedo hacer a distancia. No hay ninguna que no haga. Hay gente que todavía quiere, yo es que necesito... Bueno, pero es una necesidad, pues que la persona a veces necesita estar en contacto con la otra persona, pero ahora tal y con las normas que tenemos, pues tampoco es la mejor opción. Pero, hasta 6. Claro, hasta 6. Pero de todos modos, yo todas las terapias que yo tengo en mi web, de lo que estoy haciendo ahora, todo lo puedo hacer online. Entonces tengo clientes de diferentes partes del mundo y lo hacemos o bien por videoconferencia, algunas de las modalidades que hay, ya sea por un formato o por otro, pero como tenemos varias opciones, trabajamos de esto. ¿Qué más te quería decir yo de esto? Sí, te quería comentar, del tema de las vidas pasadas hay algo que, aunque no está apuntado en el temario del curso, es algo que vamos a hacer, porque te he hablado de la parte como más negativa, de lo que hay que sanar, pero de las vidas pasadas también podemos rescatar dones y habilidades. Es decir, tú te puedes conectar con alguna habilidad o un don que tú tuviste en alguna otra vida o incluso con algo que tú quieras desarrollar y como investigar un poquito si en alguna vida tú ya trabajaste esto. No es que tengamos que rescatar todas las habilidades que hemos tenido, pero sí que de repente hay algunas que están resonando más contigo en tu momento actual y dices, ostras, a mí me gustaría hacer esto, pero no sé por dónde empezar. Entonces, a veces podemos empezar por formarnos, por leer algún libro, pero también podemos empezar a conectarnos con estas vidas pasadas y de repente a conectar con la información que hay ahí. A veces nos puede llegar la información canalizada a la persona que tiene la habilidad o la que se ha formado para hacerlo, a través de un curso de registros o de canalización, pero a veces lo que ocurre es que incluso aunque no tengas esa habilidad para canalizar o para recibir la información, recibes la energía y la energía trabaja contigo aunque no seas consciente de ello. Por tanto, es como que te puedes conectar también en busca de habilidades o capacidades de sanación para sanar procesos que tú tengas que sanar, con lo cual esto también es interesante y, como te digo, no está puesto en el temario, pero es algo que también vamos a hacer si nos da tiempo en el curso y si no, les explicaré un poquito cómo trabajarlo para que luego puedan hacerlo. Porque el curso me lo he planteado no solo para hacer algo terapéutico, sino para que luego ellos puedan trabajar con las herramientas que se dan y con las técnicas y con los formatos, con ellos mismos o incluso, si quieren, con otras personas. Pues recordad el curso con Santos Ávila, 26 de noviembre, en Aulas Pandora, curso que será online para todo el mundo. Luego, además, ese curso quedará grabado, con lo cual lo podréis ver en diferido después, cuantas veces como queráis, sin límite, ¿de acuerdo? Y si buscáis un buen terapeuta, aquí lo tenéis. Aquí tenéis a Santos Ávila, que os ayudará en todo lo que puede, que es mucho. Si queréis poneros en contacto con él fácil, podéis hacerlo a través de su página web, que es santosavila.com, y ahí pues tenéis todos los métodos de contacto, ¿de acuerdo? Santos, muchas gracias. ¿Me dejas que te cuente una cosita más? Venga, ¿Nos da sí, tiempo? Vamos. El 14 de noviembre en Barcelona, de forma presencial, para los que estén aquí, voy a hacer un taller que se llama El éxito está en tus manos. Descubre las claves para prosperar a nivel laboral y personal, ¿vale? Entonces esto va a ser presencial. Ya sabes que la situación presencial ahora requiere ciertas medidas, con lo cual el que esté interesado que pase por mi página web, santosavila.com/eventos, y ahí tiene más información de este taller para que se apunte, para que luego que no pierda el tiempo esperando claro, hay un aforo. Claro, hay un aforo, aunque el aforo en principio está bien, pero con estas normas pues hay que tener en cuenta que de repente pues no va a haber tantas plazas como podría haber en un momento normal. Entonces lo tienen ahí en mi página. Y luego este domingo 25 a las 19 horas en mi canal de YouTube voy a hacer una nueva charla que estoy haciendo los domingos que se llama Activa tu cerebro cuántico y mejora tu vida. ¿Vale? Toma ya. Va a ser a las 19 horas el día 25, pero como el sábado cambiamos la hora, pues que lo tengan en cuenta en los diferentes países, los que cambian, en los que no. ¿Es una hora más, una hora menos? Yo creo que es una hora menos. Una hora menos. Pero de todos modos... O sea, a las 2 será la 1 o a las 3 serán las 2. Sí, algo así, ¿no? Normalmente a las 3 de la madrugada son las 2, sí. Pero lo digo porque como tengo gente que me ve de México, que me ve de diferentes países, pues para que lo tengan en cuenta, porque yo estuve mirando el otro día y creo que no cambia en todos los sitios. Mira.
o incluso que cambia días diferentes. Ese creo yo que es lo mejor. Que vayan a tu canal en YouTube, Santos Sí, sí, Ávila, que se suscriban, que se que- suscriban y y en que cuanto estén. salga el directo reciban la notificación. Pues eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Es lo mejor. Y que le den a la campanita. Claro, Notificación, todos los vídeos, ahí, pim, pim, pim. Pues esto es lo mejor. Campanita. Alex, un placer como siempre estar aquí Siempre, contigo. Santos, por favor. Siempre es un... Muchas gracias. Bueno, una alegría y Una dicha, una alegría dicha. de vivir, claro que sí. Estos Gracias, que Santos. tuvimos cosas bonitas en vidas pasadas. No te maté, eso seguro. Yo creo que no. ¿eh? Yo creo me que consta no. Y que si no. me mataste, lo hiciste con cariño. Con muchísimo cariño. Santos, gracias.